Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de la Enfermedad Laboral, con la temática titulada Sección 13, Estudio de las Enfermedades Laborales por Asbesto. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestría de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Cristian, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos a ti y a todos nuestros asistentes. El día de hoy, efectivamente, Oscar, estaremos tratando en nuestra ruta del conocimiento, nuestra última capacitación de esta comunidad. Aquí vamos a hablar básicamente de lo que tiene que ver con el manejo del asbesto como una enfermedad laboral que genera no lo que siempre pensamos que es la asbestosis, sino muchas más patologías que iremos revisando en la medida en que vayamos avanzando en el tiempo. Pero como siempre, Oscar, iniciemos con nuestra evaluación. Claro que sí, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo. Le recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza 2 veces a lo largo de nuestro evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es conocer qué conocimientos se aprendieron. Iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué patologías puede producir la exposición de asbesto? A, asbestosis, mesotelioma, placas pleurales. B, neumoconiosis y cáncer de hígado. C, falla renal. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, asbestosis, mesotelioma, placas pleurales, 21%. B, neumoconiosis y cáncer de hígado, 17%. C, falla renal, 0%. D, ninguna de las anteriores, 3%. E, todas las anteriores, 59%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La evaluación médica de la asbestosis se realiza con A, espirometría. B, difusión de monóxido de carbono. C, disnea e imagenología diagnóstica. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. Nuevamente 15 segundos a nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden escribirnos sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, espirometría, 21%. B, difusión de monóxido de carbono, 6%. C, disnea e imagenología diagnóstica, 21%. D, ninguna de las anteriores, 9%. E, todas las anteriores, 42%. Continuamos con nuestra última pregunta de este sondeo inicial. El tratamiento de la asbestosis se realiza con A, oxigenoterapia. B, rehabilitación pulmonar. C, retirar la exposición a asbesto. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Les recuerdo que pueden escribirnos sus preguntas por medio del chat a lo largo de nuestra acción educativa. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, oxigenoterapia, 14%. B, rehabilitación pulmonar, 9%. C, retirar de la exposición a asbesto, 9%. D, ninguna de las anteriores, 0%. E, todas las anteriores, 69%.
Conociendo los resultados de nuestro sondeo inicial, damos paso a nuestro experto, el doctor Cristian Alonso. Muy bien, Oscar. Vamos a continuar entonces, muchachos, con todo el proceso de nuestra revisión de la asbestosis. Esto es particularmente sabio en términos de lo que nos dijo Hipócrates frente a la asbestosis. No hablaba él de la asbestosis, pero sí hablaba en general de las enfermedades. Y nos dice que las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Pues bueno, esto es supremamente válido en términos de lo que hablamos en la asbestosis. La asbestosis no aparece de un momento para otro, puede demorarse hasta 20 años para aparecer. Y se va componiendo efectivamente de pequeños pecados que son las fibras que van entrando por vía respiratoria en nuestro torrente. Y ese pecado contra la naturaleza es básicamente cómo hacemos todo el proceso de extracción y minería de la corteza terrestre. Hay sitios especialmente en Colombia que tienen muy buena, digamos, concentración de asbesto, como es el caso de Cundinamarca, que tiene una población que se llama Cibaté. Cibaté se caracteriza o se ha caracterizado por el manejo de pacientes de esfera mental, pero específicamente tenemos también que pensar en que esta población tiene una gran concentración de asbesto. Bueno, muy bien. Recuerden que Hipócrates fue Hipócrates de Cos, casi nunca hablamos de su apellido, simplemente decimos Hipócrates, era un antiguo médico en Grecia y que vivió durante el periodo de la Grecia clásica, más o menos por allá por la época de Pericles, y es considerado por muchos y por todos los médicos como el padre de la medicina moderna. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Básicamente va a ser revisar las generalidades de la intoxicación por asbesto, entendiendo cuáles son las causas ocupacionales, dónde lo podemos encontrar, dónde se produce esta intoxicación, cuál es el cuadro clínico y su tratamiento, y sobre todo cómo podemos trabajar con él en las empresas. Primero las generalidades, dónde se encuentra el asbesto, la epidemiología. Por asbesto realmente no tenemos tantas patologías como deberíamos tener. Y finalmente, cuál es el TLV, el BI y cómo se hace este tratamiento. Recuerden que siempre hemos hablado del tema de la historia natural de la enfermedad. Ustedes observarán primero los factores. Por ser esta una enfermedad unicausal, la historia natural de la enfermedad de la cual nos habla Lebel y Clark aquí es perfectamente válido. Y es perfectamente válido porque estos agentes, que son los ambientales, que son ambientales físicos, ¿no es cierto? Y químicos, de alguna manera son los que vamos a mirar allí. Recuerden que hablamos de tres elementos. El agente, en este caso químico, el huésped es el trabajador de las diferentes áreas donde se genera el trabajo en industria automotriz, construcción, textiles, vamos a ver un poquito más a profundidad, y el medio ambiente, donde hay fuentes de diferente forma de exposición al asbesto. Recuerden que aquí hablamos de un diagnóstico precoz, un tratamiento oportuno y una limitación de las secuelas. Y finalmente, en estos casos podemos llegar a la muerte por dos vías. Una, por la del cáncer de pulmón y la del cáncer de los mesotelios, por eso hablamos de mesotelioma. Y el mesotelio no solamente existe a nivel del pulmón, alrededor del pulmón, sino que también, fíjense que dice la diferencia, alrededor del pulmón, fuera del pulmón en la caja torácica, del estómago, que no es propiamente del estómago, sino está sobre el epiplón y sobre el mesenterio, que es la capa muy delgada de tejido que está sobre nuestros intestinos. Muy bien, y esta puede llevar por ese motivo a la generación de la muerte por un cáncer. Mm, digamos que el tiempo de latencia entre el momento del comienzo de la exposición y la detección de signos de asbestosis y se ha investigado de manera profunda. Sin embargo, esta depende de la proporción de la exposición. Si bien es cierto, para nosotros el TLB, que es el que nos va a decir esa proporción de exposición, no nos protege totalmente, en este caso, en la parte cancerígena, sí en la parte que tiene que ver con la parte respiratoria.
estamos hablando de un promedio entre 12 y 20 años, como les había contado. Es decir, que entre la exposición y la aparición de la enfermedad pueden mediar hasta 20 años de diferencia. Estas enfermedades se manifiestan cada vez en una etapa más avanzada, es decir, entre más tiempo pase entre la aparición de los signos y los síntomas en el paciente va a ser mucho más grave. Inicialmente, los signos y síntomas son muy inespecíficos, generalmente por estar en los lóbulos inferiores del pulmón y en los alrededores del pulmón. Entonces puede haber algunas adherencias a nivel de la pleura. Ya les muestro un poco la pleura en una imagen para los que no dominen el tema anatómico acá. No se preocupen, vamos a hablar de él. La pleura envuelve el pulmón y envuelve la pared torácica por la parte interna. Y allí es donde se va a comenzar a generar el daño. Lo llamamos empanal de abeja, con unas áreas fibróticas, porque, y también lo voy a profundizar un poco adelante, la forma en que actúa la fibra al llegar al alvéolo es que en el intersticio se va a clavar de alguna manera y literalmente y va a generar que haya una respuesta por parte del cuerpo para tratar de, digamos que de destruirla, y lo que va a suceder en estos pacientes es que va a generarse una fibrosis. La fibrosis daña mucho el alvéolo, pero como hay tantos alvéolos, recuerden que la vez pasada hablábamos de cuántos millones de alvéolos se pueden tener, estos alvéolos se van dañando de manera paulatina, generando que no haya un buen intercambio de gases. El gran problema es que allí el pulmón al fibrosarse, se va volviendo cada vez más rígido y más ineficiente en su intercambio gaseoso, que es una de esas, digamos, cualidades y funciones que tiene el pulmón. Muy bien, posteriormente vamos a ver cómo el paciente va a presentar dificultad para respirar, que ya llamamos disnea, también lo vamos a profundizar, la tos, que es seca y persistente, la falta de apetito y el adelgazamiento que se produce por las dos, por la presencia del cáncer, además de la falta de apetito que genera la misma, tanto la enfermedad como el cáncer como tal. Las puntas de los dedos y de las manos se van a volver en lo que llamamos los dedos hipocráticos, van a ser como en forma de palillos de tambor. Eso lo llamamos acropaquia. O sea, los dedos son muy porrudos, pero además de eso, el dedo tiene un ángulo entre la uña y el nacimiento del dedo. Aquí es donde se va a localizar un cambio de ese ángulo. Entonces, en vez de ser hacia adentro, va a ser hacia afuera y el dedo se va a ver de una manera que lo hemos llamado no patognomónica propiamente, porque puede ser por cualquier otro problema respiratorio, pero usualmente acompaña estas patologías. Muy bien, luego vamos a ver cómo esta historia natural de la enfermedad nos va a ayudar más adelante a profundizar nuestro estudio sobre la asbestosis, pero ténganla allí porque es un muy buen resumen del proceso. Bien, la triada aquí epidemiológica sobre la que vamos a trabajar y sobre la que podemos intervenir es primero el agente. Es decir, ¿qué lo produce? ¿Cuál es la causa? El asbesto elemental, orgánico e inorgánico. Ya vamos a mirar las diferentes formas de asbesto. Las personas que son los huéspedes, que usualmente son personas de la industria automotriz, recuerden que los frenos de los carros son hechos de asbesto. La construcción, porque en muchas de ellas las tejas, ¿se acuerdan de una marca? No voy a decir la marca aquí, no vale la pena, pero ustedes saben de qué marca estoy hablando, porque así se llamaban las tejas, son de asbesto y por ende hay una gran, digamos que propagación del asbesto en la construcción. Cuando se hace el retiro de estas tejas, nosotros no tenemos la precaución que se tiene en Estados Unidos y es el encerramiento y evitar pues que este asbesto se incorpore al aire y que sea respirado por el trabajador. La industria textil, hay algunos textiles que contienen asbesto, la minería, clarísimo, porque de allí se obtiene el asbesto, y la molienda de asbesto, digamos que tiene que ver con algunos procesos de producción. Y las fuentes naturales, en donde está el amianto o asbesto, es donde vamos a encontrarlo a nivel ambiental. ¿Cuáles son los estados del asbesto? Digamos que estados físicos y químicos del asbesto, y además de eso, ¿qué tipo de asbestos vamos a encontrar? En esto ha habido muchas noticias. Si ustedes entran a la, digamos, a la web, van a encontrar que se ha hablado en muchas ocasiones de la legislación en contra del uso de asbesto en Colombia. Digamos que esto ha tenido una serie de renuencias por parte de la industria, pero es indudable que el asbesto es un A1, es decir, es un cancerígeno, es
un agente cancerígeno. Por ende, nosotros deberíamos procurar no tener presencia de asbesto en ninguno de los procesos. Bien, el asbesto entonces lo vamos a encontrar en crisolito. Mírenlo, obsérvenlo allí, es lo que se llama asbesto blanco. La amosita, que es un poco más marrón y que aparece allí en la segunda imagen. La crocidolita es lo que llaman el amianto azul. La tremolita, que es un poco más amarilla, la actinolita, que se ve como verde, y la antofilita, que es como más amarillita y que tiene unos pintes cafés. En general, las tres formas iniciales, crisolito, amosita y crocidolita, son los tres asbestos más frecuentes en la naturaleza: amianto blanco, amianto marrón y amianto azul. El resto, la tremolita, la actinolita y la antofilita, son formas diferentes del asbesto, pero son menos comunes. Bueno, y también pertenecen al grupo de los inosilicatos. Bien, pero en general, y voy a entrar a describirlos para que los podamos identificar, el asbesto crisolito es el conocido como asbesto blanco y es la forma más común que se utiliza en la industria. Pertenece al grupo de los filosilicatos y tiene una estructura laminal. Ahí estamos viendo en esta imagen que ustedes observan encima del asbesto crisolito. Fíjense que en la imagen anterior les estaba mostrando cómo se ve macro. Esta es una vista micro. Fíjense, las fibras son un poco diferentes a las de la amosita. Estas son un poco más largas y curvadas. La amosita es un poco más corta y pertenece, o lo llamamos también asbesto marrón, y pertenece al grupo de los inosilicatos con estructuras en cadena. Entonces, la diferencia entre el crisolito y la amosita es que el crisolito es una estructura laminal, mientras que la estructura como tal de la amosita es en cadena, por eso es un poco más corta. La crocidolita es conocido como el asbesto azul, ya les había contado. Es la variedad más resistente químicamente y también la más peligrosa. Y esto siempre es importante tenerlo en cuenta cuando vemos la composición minera del sitio de extracción, porque ella nos va a decir si es más peligroso o no. Entonces recuerden, ninguno no es peligroso, todos son peligrosos, pero la crocidolita, que es el asbesto azul, es el más peligroso de todos. Las formas menos comunes, que ya las habíamos visto, que eran la tremolita, la actinolita y la antofilita, son también del grupo de los inosilicatos. Entonces, el asbesto crisolito y estas formas no comunes son de los inosilicatos. Estas formas difieren en las propiedades físicas y químicas, en todas ellas, pero todas, y oigas esto supremamente bien, comparten esa capacidad de fragmentarse en fibras microscópicas que le da la capacidad física. Al ser una fibra es más larga que ancha, 2 a 3 veces, las hace más peligrosas cuando se inhalan y obviamente tienen relación con la asbestosis, el mesotelioma y el cáncer de pulmón por esa característica de formarse fibras, pero sobre todo por la característica química que tiene el asbesto de no dejarse modificar de ninguna manera, ni dejarse diluir o atacar por nuestras células y por nuestros derivados de los macrófagos que no pueden de ninguna manera ni fagocitarla, ni destrozarla o eliminarla de nuestro cuerpo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Bueno, esto es simplemente para reforzarles el tema de que generalmente todas esas formas lo que comparten es básicamente la capacidad de fragmentarse y generar daño en el cuerpo humano. Pero, pregunta muy importante que siempre tenemos es, ¿qué o qué genera en el cuerpo el asbesto? En general, cuando hablábamos del mercurio, cuando hemos hablado del sílice y del carbón, siempre nos preguntamos en primera instancia, ¿qué pueden producir? Entonces vamos a hablar del cáncer de pulmón. Este cáncer de pulmón es y aumenta la exposición al asbesto, generarlo. Entonces no hablamos solamente de la pleura, que es el mesotelioma, que también es una forma de cáncer, sino que aquí hablamos del tipo de cáncer de pulmón que tiene que ver con los glandulares, que son tipos de tumores especiales del pulmón. Ese es uno. Dos, el mesotelioma, que se desarrolla en la membrana que cubre en la pleura del tórax. Eso es como un envoltorio del pulmón externo, pero ese envoltorio también existe en el abdomen.
rodeando nuestros intestinos y se llama mesenterio. El mesenterio, fíjense que comparten esa cualidad de envolver por ser una membrana. Esa membrana abdominal también puede generar el cáncer derivado del asbesto. También lo hace la pleura del corazón, pero como no se llama pleura, sino se llama pericardio, es una membrana también que envuelve el corazón y la pared donde está el corazón. Entonces, a pesar de lo poco que se presenta, porque no es tan frecuente, también genera cáncer en el pericardio, es decir, alrededor del corazón. Y en el pulmón, en la pleura, a base, en ocasiones hace, adicionalmente a ese pulmón, a esa mesotelioma pleural, también hace una forma diferente que son las placas pleurales, que la ven en la parte de abajo, y son alteraciones de las membranas, de la pleura, obviamente, que rodea el pulmón, y ocurren en los trabajadores. Es usualmente cuando las personas viven en altos niveles de asbesto ambiental. Entonces les decía yo de una población en Cundinamarca, para quienes no sean de esta zona, que es Ibaté. Allí las personas hacen muy frecuentemente asbestosis, mesotelioma, cáncer de pulmón y placas pleurales, que son las formas más frecuentes, lo cual no significa que sean las únicas. Aquí a mano derecha les he dejado una imagen del amianto o asbesto, también lo debemos tener, y les muestro el mesotelioma pleural. Fíjense cómo el pulmón está envuelto por una capa amarilla. Esto obviamente va a poder penetrar. A nivel pericardial hay también un mesotelioma, que es el mesotelioma del pericardio, y el mesotelioma a nivel abdominal. Esto para que lo tengan en su mente, que se va a generar este tipo de patologías. Pero como nosotros lo respiramos, también nos puede generar faringe, en estómago y en recto, porque además de eso, como está en el aire, cuando abrimos la boca para consumir alimentos o respiramos por la boca, también va a entrar por vía gástrica y va a ser capaz también de generar este tipo de cánceres que estamos viendo allí. Son muy importantes y van a generar una serie de procesos bien complejos para la gente en general. Muy bien. Adicionalmente a eso, entonces les decía, uno, puede generar lesiones benignas en el pulmón. Hay personas que tienen la ventaja de que cuando entran en contacto con la fibra no se genera necesariamente una lesión complicada. Puede generar tumores, como ya lo habíamos dicho, pero también genera tumores a nivel de la faringe, es decir, del área que está detrás de la lengua, justo detrás, en la zona donde les tomaban la muestra para el COVID-19, en esa zona está. Vienen los tumores de laringe también, y es porque respiramos, porque por esta parte solamente pasa aire, no alimentos. El tumor de pleura, la fibrosis pleural, el derrame pleural, que significa que sale líquido en este espacio que existe entre el pulmón y el tórax. Es un espacio casi que virtual y lleno de líquido, pero líquido muy delgado. Es diferente cuando hablamos de derrame pleural porque se va a generar una gran cantidad de líquido que va a comprimir al pulmón. Las placas pleurales y el cáncer de las cuales ya habíamos hablado. Pero además de eso, en el estómago y en abdomen genera cáncer del peritoneo, que es un cáncer de cavidad abdominal. Perdón. Muy bien. ¿Qué tan frecuentes son en términos de la frecuencia de presentación, los tipos de mesotelioma? Casi siempre vamos a encontrar mesotelioma pleural, es el 75%. El mesotelioma que es del pericardio es apenas del 1%. Del 10 al 20% son mesotelioma abdominal e inclusive se puede generar mesotelioma testicular, una tragedia también, todos son una tragedia, pero este es apenas de menos del 1%. Y allí tendríamos casi la mayoría de mesoteliomas que afectan el cuerpo humano en relación con la exposición al asbesto. Muy bien. Recuerden esto adicionalmente en relación con el asbesto. Definimos como la asbestosis, vamos a definir cada una de las patologías, pero iniciamos por el asbesto y la asbestosis. La asbestosis es una neumoconiosis. Recuerden que habíamos hablado de tres tipos de neumoconiosis. La neumoconiosis del minero de carbón, la neumoconiosis por sílice y la neumoconiosis por asbesto. Esta es obviamente una neumoconiosis por exposición al asbesto como tal. Todos estos que vimos, el blanco, el azul, en fin, y el marrón. La causa de esta alteración es que modifica la arquitectura del alvéolo y el alvéolo es la unidad funcional del pulmón. Entre más unidades funcionales se dañen, pues mucho peor
el tema respiratorio para las personas. Y obviamente que este alvéolo que entra en contacto con el asbesto va generando una cicatrización colágena. Es decir, lo que debería estar rodeado por mm, las células alveolares, los alveocitos, no, digamos que se altera y comienza a rellenarse de colágeno. Y no es igual que en la piel como cuando hablamos del colágeno que, ay, vamos a consumir colágeno para tener mucho mejor piel. En el alvéolo esto es malo, muy malo. La asbestosis es una enfermedad de tipo pulmonar crónico que se causa precisamente por la inhalación de las fibras de asbesto. Cuando nos exponemos de manera prolongada en estas fibras se generan cicatrices en el tejido pulmonar. Esas cicatrices no permiten el paso del oxígeno hacia la sangre y la salida del CO2 por parte del alvéolo desde la sangre hacia el espacio alveolar. Los síntomas de asbestosis pueden ser leves a graves, pero generalmente inician como leves paulatinamente durante muchos años. Después de la exposición inicial, pues inclusive va a estar asintomática la persona hasta cuando se detecta. El mesotelioma, que lo habíamos definido, aquí lo mostramos ya alrededor, fíjense cómo está mostrando el pulmón y está alrededor del pulmón, porque realmente no es un cáncer de pulmón, es un cáncer de la capa de tejido que rodea el pulmón. Entonces, él rodea también el tórax y el pulmón, y entre ellos está el líquido. Allí se produce el mesotelioma, es una causa de digamos, de cáncer, como les dije, la más frecuente de mesotelioma, el 75% de los mesoteliomas son de esta zona, y obviamente es un cáncer bastante agresivo. Las placas pleurales, fíjense que son un poco distintas, pero básicamente es una lesión que se forma en el revestimiento del pulmón y se da como consecuencia de la exposición al asbesto. Son, digamos, la manifestación más común de la exposición al asbesto y se caracteriza porque la pleura se va engrosando. ¿No es cierto? Cuando hablamos de pleura parietal, hablamos de pleura que está alrededor del pulmón y pleura que está alrededor de la pared torácica. Entonces, es esta la pleura parietal cuando está pegada al tórax, por su parte interna, obviamente. Eh, Pueden ser calcificadas, es decir, tienen un contenido de calcio, lo que indica que tienen un largo periodo de latencia y aparecen entre 20 y 30 años después de inhalar las fibras de asbesto. Entonces, digamos que por precaución, yo no me acercaría a ningún sitio donde haya estas tejas de las cuales hemos hablado, ya les muestro una imagen, si no han identificado el segundo nombre o el epónimo de este tipo de tejas, pero también a sitios como Cibate, yo no iría, desafortunadamente, pues no es por fomentar el no turismo, pero en este caso no sería tan bueno porque el ambiente allá contiene gran cantidad de fibras. Las placas pleurales se forman cuando la fibra del asbesto es transportada por los vasos linfáticos hasta la pleura. Entonces recuerden, donde ellos caen van a generar una reacción inflamatoria y de fibrosis, es decir, una cicatrización anormal. ¿Cómo se ve el diagnóstico de la asbestosis? Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar es en la historia clínica. Si nosotros reunimos detalladamente los antecedentes, vamos a preguntar, ¿qué hizo? Ah, es que trabajó en la industria automotriz. Ese es un orientador de exposición. Dos, trabajó en minería de asbesto. En general, muchas de las minas contienen este tipo de exposición. Obviamente dependiendo de la zona. En el examen físico vamos a evaluar el sistema respiratorio, que como les digo, si no es una exposición de larga data, pues finalmente tampoco va a aparecer de manera tan frecuente. La radiografía de tórax, que la interpretamos siempre sobre lectura OIT. Recuerden que la lectura de neumoconiosis la hace un médico especialista en lectura de OIT, que tiene una característica diferencial de la silicosis y de la neumoconiosis del minero de carbón. Ya vamos a ver el por qué. También viene la espirometría. Recuerden que lo vamos a hacer por los parámetros de ATS, del American Thoracic Society. Evalúa funcionalmente el pulmón bajo unos estándares, pero usualmente cuando estamos hablando de un volumen expiratorio forzado menor al 80% casi que es normal. De ahí para abajo vamos a comenzar a ver alteraciones espirométricas. Por otro lado, le hacemos algunas pruebas específicas para el cáncer y para la asbestosis.
Uno, la tomografía axial computarizada. Ustedes se preguntarían, bueno, ¿y cómo hacemos para identificar las placas o cómo hacemos para identificar estas masas de las cuales estamos hablando? Es la tomografía axial computarizada la que nos ayuda, pero tiene que ser una tomografía de alta resolución para confirmar esos cambios intersticiales, es decir, la fibrosis. El intersticio es el tejido que existe entre cada alvéolo. Este, por donde pasa la arteria y la vena, es el que se va a llenar de colágeno y obviamente de fibrosis que no nos va a permitir tener un espacio funcional del alvéolo. En algunos casos muy avanzados, podemos recurrir a la fibrobroncoscopía, que significa meter una herramienta larga, delgada, que puede, es capaz de progresar a través de los bronquios. Por eso hablamos, es un fibrobroncoscopio. Entonces, es una fibra que además de eso contiene la parte óptica y la parte que tiene de manejo de herramientas que nos van a permitir tomar biopsias. Entonces, cuando se mete el fibrobroncoscopio, puede entrar y puede tomar biopsias para descartar que no haya otras patologías adicionales al asbesto. Pero usualmente lo que va a incorporar cuando haga la biopsia es que en ese tejido del cual toma la muestra va a encontrar la reacción fibrótica alrededor de el alvéolo y en los diferentes sitios donde el asbesto se deposita. Recuerden que es inflamatoria básicamente. Entonces, ¿cómo causa la asbestosis? Básicamente vienen las fibras, yo las inhalo, ellas entran al pulmón o la persona la inhala, entra al pulmón y se va colocando sobre el alvéolo. Y esto es porque su forma es muy complicada y es la forma de fibra. Y eso es lo que caracteriza el daño en el asbesto. En cuanto a cómo hacemos la vigilancia médica, pues igual, si el diagnóstico es una serie de herramientas combinadas para hacer el diagnóstico, la vigilancia médica también lo es. ¿Por qué? La vigilancia médica, que es esencial en los trabajadores expuestos al asbesto, básicamente lo que tenemos es que hacer una evaluación inicial, donde tenemos que ver el estado pulmonar de la persona, el estado ventilatorio y vamos a ir haciendo controles. Importantísimo, si sabemos que tenemos exposición a asbesto, lo más importante es generar políticas relacionadas con el manejo del tabaquismo. Esto porque recuerden que el tabaquismo agrava el proceso inflamatorio y el proceso de respirar el asbesto y no poderse defender de él. Aunque, como les decía, la respuesta al asbesto no es tan eficiente como en otras patologías que permiten la limpieza mucociliar. Debemos hacer evaluaciones periódicas, inclusive hasta 10 años después de la exposición. Y las hacemos cada 3 años. Entonces, revisión cada 3 años de los pacientes. Esto durante los primeros 10 años. Después de los 10 años, hacemos revisiones que deben repetirse cada 2 años. Y la vigilancia va a incluir una radiografía de tórax, que ya sabemos que es lectura OIT, una espirometría para evaluar la progresión de la enfermedad y un seguimiento postocupacional a los trabajadores expuestos, que siempre van a tener que estar bajo supervisión médica, por lo que les contaba de que la exposición se va a expresar muchos años después de haberse generado el encuentro con la misma a nivel pulmonar. Muy bien. En relación con esta asbestosis de la cual estamos hablando y de este seguimiento al trabajador, es importante que una vez que se identifique que hay ya daño por asbesto en el pulmón, se debe alejar el trabajador totalmente de la exposición. Eso no tiene opción. Inmediatamente comencemos a verificar los primeros eventos, lo vamos a retirar de la exposición, cosa que no asegura el hecho de que el trabajador vaya a quedar sin patología. Digamos que va a disminuirlo, vamos a disminuir un poco la probabilidad, pero el paciente que ya ha tenido la exposición es muy probable que desarrolle la patología. Muy bien. ¿Qué otros componentes? Entonces les decía, la historia clínica. En el examen físico debemos hacer énfasis. ¿Qué miramos? Recuerden que les dije, los dedos en palillo de tambor. Recuerden que existen las baquetas, serían en baquetas, pero para quien no identifique, los dedos en palillo de tambor es con lo que se golpea el tambor. Y este tiene una característica y es que al final es más engrosado y más gordito. Esa característica la van a tener los dedos y se va a perder el ángulo entre el nacimiento de la uña y la uña. Ese ángulo es hacia abajo y hacia adentro. En los pacientes respiratorios, en general, se vuelve gordito, se pierde, se aplana. Y ese aplanamiento, inclusive abultamiento, es uno de los, digamos que signos que vamos a buscar.
A nivel respiratorio, también se va a generar hipoxia. Entonces vamos a ver el paciente con los labios morados, que tiene algunos signos de dificultad respiratoria observables, pero que él nos va a referir la disnea. Vamos a hablar de ella. Obviamente lo hacemos con seguimiento con radiografía, con espirometría y con difusión de monóxido de carbono, que es una de las que no he hablado. Recuerden que el NIOSH y OSHA coinciden en que debe recomendarse siempre con estos pacientes la vigilancia médica, haciéndole un muy buen cuestionario. Y ahorita vamos a hablar de los cuestionarios respiratorios, ya habíamos hablado con ellos, pero la idea es tener muy bien estandarizados estos cuestionarios respiratorios. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Básicamente, la identificación de síntomas, por ejemplo, con tuberculosis. Eso incluye el desgarro o esputo con sangre, 1, 2, la disnea y 3, la tos. Recuerden que hablamos de una tos seca. También debo descartar que el paciente no tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque ahí sí, como diría mi mamá, sería tras de cotudo con paperas, porque estaríamos agravando esta patología, agregándole no solamente temas como el pulmón, como el proceso del pulmón, sino también lo que tiene que ver con otras patologías adicionales que van a generar más daño pulmonar. Muy bien. También tendremos que tener en cuenta el cáncer pulmonar y, obviamente, uno de los puntos claves a considerar en la forma de exposición al riesgo es si tenemos trabajadores que se exponen al asbesto. Entonces ya vimos el tipo de industrias. Entonces tengamos eso en mente con el tipo de industria. Muy bien. Por otro lado, recuerden que tenemos que preguntar qué tipo de protección respiratoria utilizó. En general, esta protección respiratoria puede ayudar a una baja en la exposición, pero si no son juiciosos al usarla, pues obviamente que no van a protegerlo. El otro antecedente que siempre tenemos que preguntar es el tabaquismo y obviamente exposiciones a otros como el carbono y el sílice, que son también generadores de neumoconiosis. Y esto sería pues obviamente la confluencia de una tormenta perfecta como habíamos hablado. Muy bien. En otro punto tenemos la historia ambiental. ¿Qué pasatiempos realizaba? Eso es importante también mirarlo para ver qué exposiciones neumoconióticas puede tener. Y el examen físico, del cual ya había hablado. Por otro lado, y no de menor importancia, son los cuestionarios de los síntomas respiratorios. En las empresas siempre aconsejamos, no importa cuál sea el tipo de neumoconiosis, la aplicación de estos cuestionarios. Obviamente que hay estandarizados. Por ejemplo, el British Medical Research Council generó un cuestionario estandarizado para síntomas respiratorios. El European Cold and Steel Community Questionnaire también explora otro tipo de neumoconiosis, como la neumoconiosis, por ejemplo, por exposición al hierro, además de las que ya hemos hablado. En Estados Unidos está el National Heart and Lung Institute, que genera un cuestionario con la ATS, con la American Thoracic Society y la División del Pulmón, y el cuestionario ATLS-DLD, que tiene, que es el número 78, que es el cuestionario número 78. Y en Tucson, Arizona, tenemos un estudio epidemiológico de cuestionarios, entonces pueden buscar el cuestionario de Arizona. Todos ellos son válidos, es decir, tienen todo un seguimiento para la forma en que se pregunta, el tipo de preguntas y lo que estamos buscando. Entonces, la idea no es aplicar cualquier tipo de instrumento, sino un instrumento validado que sea hecho por una universidad. Realmente yo no soy muy partidario de las modificaciones que hacemos aquí, ni siquiera en los automóviles donde les cambian una cantidad de piezas para armarlos. Me parece que los originales son mejores. Y lo mismo pasa con los cuestionarios. No, yo voy a utilizar una mezcla de estos cuestionarios. En realidad no, por eso tienen todo un proceso detrás de validación. Luego tenemos que tener en cuenta la misma validación que se ha hecho. La disnea. Recuerden que las fibras de asbesto provocan un daño en el tejido pulmonar, que es lo que llamamos fibrosis intersticial, que aunque se pueda hacer rehabilitación respiratoria, no va a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque al ser una fibrosis, la elasticidad pulmonar está muy comprometida. Entonces, la expansión y la contracción del pulmón va a ser muy poca, generando mucha dificultad para respirar al paciente. La disnea comienza leve y luego va progresando en el tiempo y se va instaurando, y a pesar de que hagamos la terapia respiratoria, que puede disminuirla un poco y puede volverla, la idea es que no se va a mantener en el tiempo. En los casos severos puede entrarse en insuficiencia respiratoria, es decir, que el pulmón no va a poder suministrar suficiente oxígeno para la economía corporal.
Los pacientes con diagnóstico de asbestosis usualmente van a tener disnea y obviamente lo vamos a unir a los otros elementos de diagnóstico. Les dejo dos manuales. Si ustedes lo pican, allí van a encontrar el link, que es el manual de Merck de asbestosis y el de la Asociación Americana del Pulmón, que habla de asbestosis, sus síntomas y su diagnóstico, por si acaso quieren profundizar en ellos. En cuanto a la función pulmonar, recuerden que la espirometría es la que mejor lo valora. Entonces, cuando hacemos espirometría, debemos verificar 3 parámetros básicamente para ver qué tanta es la dificultad respiratoria. Por un lado, hablamos de la capacidad vital forzada. Por otro lado, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y, además de eso, el índice de Tífeno, que es esa división que encuentran ustedes entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo dividido por la capacidad vital forzada. Los trabajadores que se exponen a asbesto siempre se ha documentado que tienen reducciones de estos 3 parámetros. Entonces, son muy buenos para hacer el seguimiento, cualquiera de ellos en cualquier nivel. Incluso, aún no tengan presencia de enfermedad pleural, estos 3 parámetros funcionales se van a ver afectados por la misma falta de elasticidad pulmonar. Bueno, obviamente que cuando ya confirmamos el proceso de asbestosis significa que estamos muy avanzados en términos del daño. Por ende, siempre va a aparecer daños en la función pulmonar. En cuanto a la espirometría, bueno, también a veces utilizamos el FEF 2575, que es el volumen expiratorio, este parámetro respiratorio forzado entre el segundo 25 y 75 del proceso respiratorio. Pero recuerden lo siguiente, si hablamos de una, digamos que exposición a carbón, el carbón lo que genera es una alta infiltración intersticial, ¿no es cierto? Pero que el macrófago puede comer y de alguna manera lo va a mantener. Por eso el tinte del pulmón es color negro y genera obviamente una dilatación de los bronquiolos. Es lo que llamamos esa destrucción así, que se abren los espacios, es un enfisema. Pero cuando estamos hablando del sílice, lo que se genera son nódulos silicóticos por una amplia generación de colágeno y fibroblastos al tratar de generar una cicatrización y tratar de ingerir y diluir el sílice. Entonces lo que vamos a encontrar es un nódulo silicótico. En cambio, el asbesto genera un tipo de daño mucho más complejo y es la fibrosis intersticial. Entonces aquí el asbesto, que no puede ser digerido por los macrófagos ni por nuestras defensas, va a generar este daño intersticial que, además de eso, como les dije, es uno de los más complicados a nivel de daño pulmonar. Muy bien. En las pruebas de difusión de función pulmonar está la difusión de monóxido de carbono, que disminuye cuando los casos están muy avanzados en la asbestosis y que me está mostrando esas alteraciones del parénquima pulmonar, que es el intersticio, es decir, el tejido que existe entre cada alvéolo, que es donde se genera el intercambio gaseoso del pulmón, que es su principal función. Como les decía, este tipo de tejas van a verse hechas por estas fibras. Recuerden una cosa bien interesante. Yo les contaba el hecho de que en Cartagena se hizo un estudio por parte de la Universidad de Cartagena en los techos que se generaban allí. Y cuando se retiraba el techo o cuando se dejaban estos techos allí, dejarlos quietos no es una alternativa, porque al parecer el agua barre estas fibras y las incorpora. Entonces vamos a tenerla en el agua y esa agua pues puede tener una serie de usos. Luego se han encontrado y se documentaron allí una gran cantidad de concentración de fibras de asbesto en el agua lluvia, cosa que, digamos, termina siendo muy amable con la naturaleza porque, al igual que los seres humanos, los animalitos también generan cáncer por exposición al asbesto. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer para el análisis higiénico? Debemos mirar el entorno laboral, mirar los polvos respirables. Recuerden que los polvos respirables son aquellos que miden menos de 5 micras porque tienen la capacidad de pasar el árbol respiratorio superior y llegar hasta el alvéolo. Debemos mirar cuál es el uso de elementos de protección personal. Hablamos de EPIs o de EPIs, de EPPs. Acuérdense que EPP, elemento de protección personal, EPI, equipo de protección individual. Muy bien. Y obviamente, siempre que tengamos exposición, como en todos los sistemas de vigilancia epidemiológico, siempre lo recomiendan las GATIZO, hablamos de los GES, los grupos de exposición similar.
y vamos a tomar en cada grupo por lo menos 6 a 10 muestras del grupo para mirar la exposición. Ellos pues obviamente son de tipo o de un seguimiento de tipo sistema de vigilancia epidemiológica. No estamos hablando del seguimiento individual para cada uno de los trabajadores, que es diferente, como les dije, y que se hace con las pruebas que les había mostrado. La imagen radiológica, ustedes observan aquí a mano izquierda, una imagen radiológica de las alteraciones que se producen a nivel del pulmón por una, asbestosis. Aquí la principal imagen que se debe utilizar es la tomografía computarizada de alta resolución. Esta es la que me permite definitivamente mirar el daño parenquimatoso del pulmón, y este es el que va a ser mostrado allí como una característica de esta patología. Recuerden que siempre debemos evitar el tabaquismo. El tabaquismo no es un hábito que entre estas personas que hacen este tipo de minería y de exposición sea viable de manejar. Obviamente debemos tener en cuenta que el tabaquismo ayuda al inicio y a la progresión de la neumoconiosis, generando alto daño en la misma. Deben tener en cuenta siempre estas medidas que hemos hablado además de eso en otras conferencias sobre el tema del ambiente sin tabaco y en la medida en que debemos ayudar a que el trabajador deje el tabaco. Hay muchas estrategias, ya habíamos hablado de ellas, pero la idea no es hablar hoy del tabaco, de los vapeadores, y aquí incluimos también el vapeador. Recuerden que ya lo habíamos visto, no debería utilizarse en estos pacientes expuestos a sílice, asbesto, carbón, pero sobre todo al asbesto. Si tienen alguna enfermedad respiratoria previa, inclusive familiar, también debemos tenerla en cuenta. Entonces recuerden que hablamos del EPOC y del EPIT, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de la enfermedad intersticial pulmonar, que también debemos tenerla en cuenta como un agravador. ¿Cuál es el tratamiento que se puede hacer? Pues desafortunadamente no soy portador de buenas noticias en este caso. Obviamente que hay que prevenir la progresión. ¿Y cómo prevenimos la progresión de la asbestosis? Retirando al paciente de la exposición al asbesto. Y obviamente implementando medidas de protección respiratoria en su entorno. Esto significa dilución, significa extracción, bueno, todas las medidas que sabemos a nivel higiénico. La rehabilitación pulmonar, que sabemos que es recomendada por la American Thoracic Society y por esto se llama la Sociedad de Enfermedades Respiratorias de Europa, para mejorar la calidad de vida. Si bien es cierto, no va a regresar mucho la progresión de la patología, sí nos va a permitir que la gente tenga mejor calidad de vida. La oxigenoterapia, estos pacientes van a terminar con oxígeno en diferentes cantidades de tiempo. Y por otro lado, el manejo de las comorbilidades, es decir, otras infecciones y el tabaquismo que ayudan al deterioro pulmonar. En cuanto al TLB, les traigo el TLB hasta el 2024. Trabajamos el amianto, y se generan hasta 0,1 fibras por cada centímetro cúbico. El amianto como tal en forma de fibra es A1, es decir, es un cancerígeno de todos los tipos de cáncer que vimos y generador obviamente de neumoconiosis. Este es para el año 2024. En el año 2023 y 2024 también se habla de los talcos que no contienen fibras de asbesto, entonces hablamos hasta 2 miligramos por metro cúbico. Y cuando hablamos de asbesto en fibra, siempre vamos a hablar de la misma exposición del amianto o de la misma TWA del amianto, que es 0,1 fibras por centímetro cúbico, y cuando los talcos contienen asbesto, también son cancerígenos, por eso es A1. Recuerden que el método clave para entender cómo se hace la medición en asbesto es el método OSHA ID 160, que es una técnica estándar para la evaluación de asbesto en el ambiente. Y la idea es utilizar microscopía de contraste en fases. Y es muy simpático que se llame PCM, pero recuerden que esto es en inglés, pero se los traduzco al español y es en la microscopía de contraste en fases. Para la recolección del aire se utilizan filtros, recuerden, de membrana de PVC que retengan polvo respiratorio. Si bien es cierto, la microscopía de contraste puede tener dificultades para evaluar si es una fibra de asbesto en específico o fibras similares, sí permite un análisis rápido de la exposición total a fibras. Y recuerden que hay otras fibras, ¿no? No es la única fibra, porque fibra simplemente es la forma en que se presenta en el aire. Muy bien, y en que se divide
el asbesto. Muy bien. En situaciones donde se identifica una exposición específica a asbesto, como les decía, en estos sitios de minas, el método ideal es la microscopía electrónica de transmisión y obviamente el método que sería la ID 160 de la OSHA. Muy bien. Y allí les dejo obviamente las referencias para que puedan entrar a mirarlo. Recuerden una cosa y es que cuando hablamos de las concentraciones, hablamos también de la frecuencia con la cual vamos a hacer la evaluación ambiental. De manera tal que si estamos hablando de dosis inferiores al 10% del TLB que se considera no exposición, hablamos de 3 a 5 años la evaluación. Si hablamos de exposición baja, inferiores al 50% y hasta después del 10%, de 1 a 3 años. Exposición moderada, más del 50% y además de eso, exposición frecuente, estamos hablando de 3 meses a 1 año. Y alta exposición, muy frecuentemente, estamos hablando de valores por encima del TLB, evaluación continua, al igual que la evaluación muy alta que está en dosis por encima del TLB. Entonces, siempre vamos a tener un control de evaluación y esa es una de las formas de control de la exposición al asbesto. ¿Cuáles son las medidas recomendadas? Obviamente los controles de ingeniería, utilizar ventilación, pero no para vertir directamente al ambiente, al aire ambiental, sino con filtros EPA que permitan filtrarle el asbesto del aire. Controles en prácticas laborales. Entonces, si estamos en una zona donde puede haber exposición a minería por asbesto, entonces la idea es barrer, pero no hacerlo en polvo seco, sino que tanto los escombros, que ya vemos que son de las tejas, como el polvo que se genera allí, hay que humedecerlo para poderlo mover. Y obviamente no cortar los materiales ni romperlos. Entonces no se coge la teja y se destruye porque eso reincorpora al aire fibras de asbesto. Hay que tener un registro de los trabajadores que han estado expuestos porque hay que hacerles un seguimiento muy a largo plazo y obviamente brindar capacitación y monitoreo de estos pacientes que ya vimos cómo se hacían. Aquí les dejo, además de las referencias anteriores, unas referencias muy amplias del manejo de asbesto en Colombia. Y llegado a este punto, obviamente, Oscar, ¿qué te dice si revisamos nuestra encuesta de conocimientos acerca del asbesto? Claro que sí, doctor. Damos inicio a nuestro sondeo final. Esta es la primera pregunta. ¿Qué patologías puede producir la exposición de asbesto? A, asbestosis, mesotelioma, placas pleurales. B, neumoconiosis y cáncer de hígado. C, falla renal. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, asbestosis, mesotelioma, placas pleurales, 30%. B, neumoconiosis y cáncer de hígado, 13%. C, falla renal, 0%. D, ninguna de las anteriores, 2%. E, todas las anteriores, 56%. ¿Cómo nos fue con esta primera pregunta, doctor? Está sin audio, doctor. Perdón, recuerden que tuvimos una positividad en la respuesta que es la A. Las 3 formas básicas son las placas pleurales, el mesotelioma y la asbestosis. No produce cáncer hepático ni falla renal. Y allí tuvimos un paso de un 11% de respuestas a un 30%. Yo sé que esto es bien difícil, pero me parece que estuvo muy bien el aumento de respuestas, porque además de eso teníamos 64 personas al inicio y ya estamos en 150, más o menos 140 y algo. Listo, Oscar. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. La evaluación médica de la asbestosis se realiza con A, espirometría, B, difusión de monóxido de carbono, C, disnea e imagenología diagnóstica, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, espirometría, 17%. B, difusión de monóxido de carbono, 11%. C, disnea e imagenología diagnóstica, 18%. D, ninguna de las anteriores, 3%. E, todas las anteriores, 51%. ¿No fue con esta segunda pregunta? Bueno, muy bien. Tengamos en cuenta que los 3 son efectivamente los exámenes que hacemos. Pasamos de una respuesta del 32% al 51% correcta, que eran todas las anteriores. Pero claro,
Cada una de ellas per se y por sí solas son generadoras de, o son la forma en que hacemos el seguimiento. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra última pregunta. El tratamiento de la asbestosis se realiza con A, oxigenoterapia, B, rehabilitación pulmonar, C, retirar la exposición a asbesto, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. 15 segundos nuevamente a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra última pregunta. A, oxigenoterapia, 9%. B, rehabilitación pulmonar, 7%. C, retirar de la exposición a asbesto, 1%. D, ninguna de las anteriores, 3%. E, todas las anteriores, 80%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, doctor? Muy bien, pasamos de una positividad en la respuesta del 69% a un 80%. Efectivamente, todos estos son los tratamientos a aplicar en la asbestosis. Muchas gracias a ti, Oscar, y a todos los asistentes. Y hoy creo que vas a hacer una invitación aquí en Bogotá, ¿no? O ya terminó, no sé. Pero bueno, en fin. Les mando muchos saludos y bueno, pues esta es nuestra última reunión de esta comunidad. No significa que sea la última de las que nos hacen falta. Mañana nos vemos también para hablar del estudio del manejo del azúcar y la diabetes en los trabajadores. Por ende, los invitamos a ella. Oscar, muchas gracias. A ustedes también. Feliz tarde y que estén muy bien. Doctor Cristian Alonso, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de su comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. En esta ocasión queremos invitarlos a participar de nuestro encuentro de familias seguras, que se llevará a cabo este sábado 30 de noviembre de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Será en el Hotel Cosmos 100, en el Centro de Convenciones y el Salón Soles. Pueden participar junto a toda su familia. Tendremos actividades lúdicas para los niños y demás personal de la familia. También muchas sorpresas para todos nuestros asistentes. Agradecemos de igual forma su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparece en pantalla. Posterior a ello, en la parte superior derecha, dar la opción Seguir. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente video de nuestros congresos en el año 2023. Que tengan excelente día. Lo que más me llamó la atención de venir aquí fue la dinámica, el aporte que nos brindaron. Me da una retroalimentación de adquirir nuevos conocimientos y a conocer las actualizaciones de los decretos y las resoluciones, que son lo que aporta mi carrera, que es técnico profesional en seguridad industrial. Para mí ha sido de mucho enriquecimiento, ya que hemos adquirido aquí, como por ejemplo el manejo de la lista, me va a servir para poder gestionar de manera más enriquecedor mi sistema de gestión. Sin duda, uno de los temas más relevantes para mi concepción ha sido la transformación digital, las herramientas que nos permite Positiva para simplificar nuestro trabajo. Si bien la transformación digital no es un cuento, es una realidad, y Positiva la viene implementando para que sus empresas y nuestra empresa pueda trabajar al ritmo de un solo clic, que tengamos información oportuna y que el riesgo sea mitigado a través del conocimiento digital. Con ella tenemos a InVivo, que es una oportunidad para que todos los trabajadores de nuestra empresa puedan acceder a asesorías personalizadas de manera digital. Tenemos a Alista a tu alcance, que es una herramienta importantísima. Contaremos además también con el consultor digital, que es una oportunidad para que todas nuestras empresas puedan consultar aquellas normas que pueden impactar de alguna manera en el desarrollo de sus actividades.
y la experiencia en este simulador fue única. De verdad que siente uno que sí es necesario conocer, saber y enriquecedor. Muchas gracias por permitirle a La Guajira acceder a estas tecnologías y en estos tiempos que tanto se necesitan. Colombia, potencia de la vida.